Quienes me siguen en las otras redes sociales de Hablando de Motos como Facebook o Instagram, algunos de ellos me han estado preguntando respecto a la máquina que he estado subiendo últimamente a publicaciones e historias de dichas redes sociales. Las preguntas van desde qué moto es hasta cuáles son los accesorios que le he puesto. Así que, ¿por qué no? He decidido hacer un video al respecto. Esta es mi KLX 300, la doble propósito de Kawasaki. Yo soy Andrés y hoy vamos a hablar de motos. La Kawasaki KLX 300. Esta que tengo aquí, que es la mía, es modelo 2023. Para el modelo 2024 tuvo un facelift, un cambio de estética en los plásticos. Pero la moto es exactamente la misma suspensión, mismo motor, misma capacidad de combustible, vamos, es exactamente igual. Y se mantiene así para el modelo 2025. Lamentablemente a México no llegó el modelo 2024 y me parece, tengo entendido que están viendo a ver qué va a pasar para el 2025. Sin embargo, en otros países de Latinoamérica y Europa no han dejado de llegar los nuevos modelos. Para empezar mencionaré algunas especificaciones técnicas, lo más básico porque la ficha se puede encontrar en internet y ahí viene todo completito. Así que, vamos allá. 292 centímetros cúbicos, 6 velocidades, 4 tiempos, refrigerado por líquido. Suspensión delantera con horquilla invertida, 254 milímetros de recorrido y regulable en compresión. Suspensión trasera con monoamortiguador, 231 milímetros de recorrido y regulable en precarga, compresión y rebote. Rueda delantera 21, trasera 18. Altura libre al piso 274 milímetros. Peso en orden de marcha, 137 kilogramos, una pluma. Altura del asiento, 89 centímetros. Es altita, no exageradamente alta, para mí unos 70 de altura, llego bien con ambas puntas al piso. La pantalla LCD nos muestra la información básica. Tacómetro, velocímetro, odómetro, aquí mismo podemos ver trip A y trip B, reloj y tenemos dos botones, modo y reset. Esta motocicleta no tiene indicador de combustible, únicamente luz de aviso, este foquito, el cual se enciende cuando la motocicleta entra en reserva. Sin embargo, una vez que se enciende ese foquito, todavía tienes al menos 40 kilómetros, puedes llegar fácilmente a cualquier gasolinera. Si bien la moto de serie, es decir, así como sale de agencia, no está mal, si quieres empezar a meter la tierra, sí es muy recomendable invertirle en al menos dos accesorios. Uno, los cubrepuños, los handguards, y dos, el skid plate, la protección inferior. Desde luego esta motocicleta cuenta con más accesorios que le he ido poniendo para protegerla mejor, para mayor comodidad con base en mis necesidades. Y ahora quiero compartirte cuáles son esos accesorios que tiene esta motocicleta. Vamos a empezar por la parte de enfrente. Los espejos son Double Take Mirror. Los handguards no podían faltar. Las palancas, estas las compré en Amazon, son más cómodas y ligeramente más cortas que las palancas originales, lo cual ayuda a librar bien la barra del cubrepuños. Los puños Pro Taper Pillow Top, una verdadera chulada, muy cómodos. Y finalmente, manillar Pro Taper Contour con sus respectivos risers. Debido a los risers, al levantar el manillar, el cable del embrague queda demasiado justo. Así que yo lo cambié por este cable de la marca Motion Pro, que es ligeramente más largo y ya me da todo el juego que necesito. Los posapiés, los que vienen de serie con la moto, son muy pequeños. Yo le puse los Super Stock de IMS. El skid plate. Si quieres proteger bien la motocicleta, yo te recomiendo dos. Los Ricochet, que son una garantía, y este de Tusk, que también, bárbaro, aguanta un piano. El asiento. Y es que el que viene con la moto no es que esté mal. Lo que pasa es que no es el asiento más confortable, no es el asiento más ergonómico y a mayor tiempo en la moto, rodadas largas, pues pasa factura. Por eso decidí invertir aquí. Este es un Seat Concepts. Es un asiento más cómodo, es más ancho en la parte trasera, más delgado en la parte delantera y además es 20 milímetros más bajito que el asiento original. Lo cual a la altura de la moto, pues viene bastante bien.
Y para terminar, la parte posterior de la motocicleta. Aquí le puse su parrilla para llevar cositas, para llevar equipaje, y esta motocicleta de serie viene con un guardabarro trasero demasiado largo. A mí no me encantaba, por eso le puse el eliminador, este es de la marca Shitomer, y viene ya con su faro en luz LED. En carretera, en zona de curvas, sobre todo carreteras secundarias, zonas de curvas, en la sierra, por ejemplo, la moto se comporta estupendamente bien. Puedes exprimir la moto a tope. Es ágil, es divertida, y lo cual me lleva a mencionar que existe la versión Supermoto, versión SM de la KLX 300, la cual obviamente está mucho más preparada para este entorno. Esta moto, la versión doble propósito de la KLX 300, no decepciona. Obviamente en pendientes le vas a pedir más a la moto, igual que en adelantamientos. Tienes que saber que a esta moto no le sobra la potencia. Entonces cuando vayas a hacer un rebase, toma tus decisiones con la suficiente antelación. La KLX 300 viene de serie con los neumáticos Dunlop D605, los cuales en asfalto se sienten bastante bien, se sienten bien plantados. A pesar del taco del neumático, el cual no es el más agresivo, pero sí está bien marcado, la moto se siente muy bien. Obviamente no es un neumático que te dé una confianza excesiva al momento de acostar la motocicleta. Al igual que en lluvia, hay que ser prudentes. Ahora, ¿qué tal aquí? Autopistas, carreteras de alta velocidad. A ver, si lo que tú buscas es algo exclusivamente para asfalto, obviamente esta no es la motocicleta. Me explico. Se puede viajar en cualquier motocicleta independientemente de la cilindrada. Sin embargo, obviamente esta moto está muy enfocada a la tierra, al off-road. La suspensión, la medida de los neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si buscas algo para viajar por carretera, para viajar por asfalto, existen motos mejores y más cómodas. Dicho esto, ¿qué tal se comporta la moto aquí? Bien, la moto cumple, sin grandes pretensiones, obviamente. La velocidad crucero de esta motocicleta se encuentra alrededor de los 100 kilómetros por hora. Unas 6.500 revoluciones aproximadamente. Arriba de esta velocidad, 115 digamos, se siente ya que la exigencia. Y arriba de 120, el consumo de gasolina comienza a ser importante. Y teniendo un depósito tan pequeño, pues entonces el consumo se convierte en algo sumamente relevante. El top speed de esta moto alrededor de 135 kilómetros por hora. Y es que al ser una moto tan liviana, tan ligera, hay otros factores que influyen en la velocidad tope de esta moto, como puede ser tu peso, como puede ser el viento. Pero estamos por ahí, alrededor de 135 kilómetros por hora. Por ahí en algún momento vi un video de alguien que le marcaba 140. Ahí había, yo creo que una ligera pendiente y un buen día. La capacidad de combustible de esta motocicleta es de 7.6 litros, es decir, 2 galones. Sí, es un tanque pequeño, pero afortunadamente existen algunas opciones que nos pueden ayudar con este asunto. Y aquí te voy a decir 3. Primera opción, cambiar el tanque de la motocicleta. IMS, que es una empresa estadounidense, es quien fabrica esos tanques y aumenta la capacidad de combustible de 2 galones a 2.7 galones por un precio de $400, es decir, 8,000 pesos mexicanos a día de hoy. También existe la versión china que puedes encontrar por la mitad, $200 aproximadamente, es decir, unos 4,000 pesos mexicanos. 0.7 galones son aproximadamente 2.6 litros. Gastarse 400 o $200 por 2.6 litros a mí me parece una barbaridad. Pero tienes esa opción, hay quienes lo han hecho y hay a quienes les gusta. Segunda opción,
los famosos envases portátiles Rotopax, que encuentras de 1 galón, de 1,5 galones, de 2 galones. El Rotopax original con sus herrajes te va a salir en unos $130, 2,600 pesos mexicanos más o menos. Desde luego también tienes la versión china, la cual vas a encontrar mucho más económica, pero quién sabe la calidad. Ojo que traes combustible. Esa opción a mí no me llama mucho la atención. De por sí la motocicleta es pequeña y no tiene mucha capacidad de almacenaje para llevar equipaje y demás. Ya llevar mi galón aquí atrás o en un lateral, vamos, que yo no lo veo. Y tercera opción, que es la que yo utilizo, una botella especial para combustible. Este es de la marca Primus, es de 1.5 litros y cuesta alrededor de $25. Ahora te preguntarás, ¿pero cómo llevas esa botella en la motocicleta? Con esto. Una funda para botella de combustible. Esta es de la marca Nelson Rig. Ahora, Nelson Rig apunta que esta funda es para botellas de 1 litro. Sin embargo, mi botella de 1,5 litros le viene justita, como calcetín. Ahora, como podemos ver, esta funda tiene sistema MOLLE o mole, como le quieras decir, que son estas tiras que están cruzadas aquí. Y además la funda viene con unas correas las cuales puedes pasar por estas tiras o por las hebillas. Y por tanto, la funda, la botella, la puedes acoplar, la puedes amarrar a prácticamente cualquier parte de la motocicleta. Esto me da también ciertas ventajas. Vamos a suponer que planeo un viaje largo de muchos kilómetros donde no hay cerca una gasolinera. Bueno, pues en ese caso me compro otra funda, otra botella y llevo 3 litros de combustible conmigo. Lo cual también me da cierta versatilidad porque no siempre voy a utilizar esos 3 litros. Regularmente llevo 1,5 litros, es más que suficiente. Y no tengo que estar cargando para todos lados con mi galón de gasolina. Ahora sí, este es el entorno para el que está pensada esta motocicleta, así que vamos allá. Bueno, y este tipo de terrenos, esto no es nada, para esta moto, esto se lo come todo. Es esto y mucho más. Vamos, yo no soy ningún experto del off-road, pero la moto te invita a jugar, la moto te invita a exprimirla, a sacarle juguito. El peso es algo que influye mucho en el tema del off-road. Y esa es otra de las razones por las cuales me compré esta motocicleta. Porque si bien, obviamente me gusta salir con mis colegas, pues también me gusta mucho salir solo, ir a mi ritmo, ir a mi paso y perderme por algunos lugares. Y obviamente el peso de la moto, pues es una gozada. Cuando hacemos off-road, en algún momento la moto se nos va a costar, es parte de la historia. Ahora, no es lo mismo levantar esta motocicleta que pesa 140 kilos a levantar una que pese 200, 250 kilos o más. Esta motocicleta la levanto las veces que sea necesario. Pero por ejemplo, una BM 1250... o inclusive una KTM 890, que es de las más ligeras del segmento, al segundo o tercer acostón, estando solo, quiero llorar. Y más con mi envidiable condición física. En el off-road hay muchas cosas desgastantes, pero sin duda alguna, una de estas es estar levantando la motocicleta. La KLX 300 en off-road es divertida. No sé si podré definirla de otra manera. La potencia que tiene es más que suficiente, vamos, sobra para terracería, a menos de que seas de los que le gusta ir partiéndose. La entrega de potencia es muy equilibrada. Cuando abres gas, cuando le pides a la moto reacciona, no es aletargada como otras motocicletas. Sin embargo, tampoco es una moto que sea abrupta, que sea violenta cuando le pides. Es
repito, un equilibrio muy sabroso. Algo que se tiene que destacar de esta moto definitivamente es la suspensión. Y es algo que resalta en todos y cada uno de las reseñas que vas a ver de esta motocicleta. Es brutal. Y no únicamente porque la suspensión es regulable, que para hacer la suspensión que viene de serie se siente como una suspensión de una mayor categoría. Es tremenda. Con respecto a los neumáticos Dunlop 605 que vienen de serie con esta motocicleta, en off-road son bastante flojitos. No se sienten como el neumático para esta motocicleta. En arena, en barro, inclusive en gravilla, el desempeño deja mucho que desear. Y eso es algo que se suele mencionar cuando se habla de esta llanta. ¿Son lo peor? No, hay neumáticos bastante peores. ¿Se los volvería a poner a esta moto? Definitivamente no. De hecho, ya me urge un poco hacerle el cambio. Otra de las ventajas de esta moto, y bueno, esto no es exclusivo de esta motocicleta, cualquier moto ligera, liviana, son las capacidades de explorar. Es una exploradora, que es a mí una de las cosas que más me gustan. Sabes que prácticamente a cualquier lugar al que te vas a meter, vas a poder salir. Eso sí, si viajas solo, hay que tener sentido común para también saber a dónde te metes. Ahora les voy a decir qué es lo que no me gusta o lo que pienso que se podría mejorar de la KLX 300. Y destacaría tres cosas únicamente. Primero, la iluminación frontal. Ya hablamos de eso. Esta cosa no sirve. Al menos la del 2023. Modelos 2024 y siguientes, espero que haya mejorado. Segunda cosa, la capacidad de combustible. Es algo de lo que regularmente se habla y que se podría mejorar. A pesar de que cuando enciende la luz de aviso de la reserva todavía tienes unos buenos kilómetros para andar, y andar con el foquito encendido pues ya te pone nerviosillo. Hay que encontrar una gasolinera. Y número 3, los posapiés. Los originales, los de la moto, son muy delgados, son muy pequeños, son incómodos. Creo que para el precio en que se comercializa esta moto, podría venir preparado con algo un poco mejor. La competencia directa de esta moto viene de la mano de Honda con la CRF 300L. En especificaciones técnicas, esta y la de Honda son prácticamente 2 gotas de agua. Eso sí, se tiene que decir, la suspensión de la KLX 300 es considerablemente mejor, además que en esta motocicleta la suspensión es regulable. Mala noticia para México porque Honda México no distribuye, no comercializa en este país ni la CRF 300L ni la CRF 300 Rally, que es una chulada de moto. Honda México, muy mal. Si lo que buscas es iniciarte en el off-road, la KLX es una estupenda opción. Y si ya le sabes al off-road, pues es un juguete súper divertido. También otra opción, si estás empezando en esto del off-road, es la KLX 230S. Que es una moto ligeramente más pequeña, ligeramente más económica y ligeramente más bajita, lo cual la hace muy atractivo. Además, existe la versión de la 230S con ABS. Sin embargo, esa versión no se comercializa en todos los países. La XR150, la XR190 de Honda, las DM de Itálica, las XTZ de Yamaha, todas esas son muy buenas opciones si lo que buscas es algo ligero, divertido, fácil para salirte del asfalto, meterte en la tierrita, explorar y jugar. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, espero haya sido de utilidad. No olvides suscribirte a este canal, rueda seguro y vuelve con bien a casa.